Escuchas sectorfm.com. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Y bien, como ya se los había comentado esta tarde aquí en sectorfm.com, pues vamos a platicar de un evento maravilloso que lo veremos este próximo fin de semana. Y es que este fin de semana lo habíamos platicado ya desde el año pasado, mi queridísimo Alejandro, el evento que tendremos la posibilidad de ver de manera total en algunos puntos de la ciudad de la República Mexicana, en Estados Unidos y de manera parcial en el resto de la República. Quiero darle la bienvenida a este espacio para platicar de este fenómeno maravilloso que aparte, bueno, viene acompañado de otro fenómeno. Ahorita lo vamos a platicar porque está bien interesante el tema. Tengo en la línea telefónica a Alejandro Farah Simón. Él es investigador de la UNAM, tiene un doctorado en astrofísica y vaya, es un hombre aparte muy generoso porque nos ha brindado este tiempo para poder platicar con toda nuestra audiencia de sectorfm.com sobre lo que estamos por ver el próximo fin de semana, que será este espectacular eclipse total de sol en algunas regiones de la República Mexicana. Estimadísimo y queridísimo Alejandro, muy buena tarde, ¿cómo te va? Bienvenido a sectorfm.com. Pues estoy muy contento de estar aquí contigo, Gerardo, en Sector FM. Realmente agradezco mucho la invitación y estoy muy emocionado por justo el eclipse que ya viene en camino. Y bueno, ya estamos todos preparados, ya tenemos todo el arsenal de cámaras para tomar la mejor fotografía del evento, porque en efecto, aunque hay eclipses habitualmente en muchas partes del mundo, pues en México pasa a veces en décadas. Pues es un eclipse, bueno, venimos del año pasado, si mal no recuerdo, Alejandro, también hubo un eclipse y estábamos muy ansiosos, lo platicábamos el año pasado en este mismo espacio, Alejandro. El tema del eclipse que estamos por ver este fin de semana, concretamente el día 8 de abril, bueno, pues representa, lo ha dicho la misma agencia espacial, la NASA, ha dicho que será un cúmulo de conocimiento lo que podrán al que tendrán acceso los investigadores como tú, como muchos miles, para este evento que se llevará a cabo y lo veremos tremendamente el día 8 de abril, Alejandro. ¿Qué esperan encontrar? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Qué van a observar? ¿Qué pretenden encontrar de este eclipse, Alejandro? Bueno, platico un poco del eclipse. El eclipse que va a suceder el próximo lunes 8 de abril es un eclipse de los que se llama total. Eso quiere decir que la distancia a la que se encuentra la Luna desde la Tierra, pues es adecuada, es la mínima para cubrir todo lo que es el círculo o el área aparente del Sol. Y con esa, digamos, coincidencia matemática y física, lo que sucede es que al tapar la Luna al Sol, pues se puede observar de manera muy bien definida la corona solar. Por esos 4 minutos y medio que se va a vivir la totalidad, pues se va a ver esta corona y sobre todo, y no nada más para el ser humano, sino para todos los animalitos que estén por ahí y todas las plantas, pues se va a oscurecer el cielo plenamente, se va a hacer de noche. Y no nada más eso, sino que se va a poder ver las estrellas y los planetas que están
de fondo. Va a estar Venus, va a estar Júpiter, y por ahí también en ese mismo espacio va a haber un cometa que han bautizado el cometa Diablo, que incluso se puede ver ya hoy día con binoculares. Nos acordamos, Alejandro, seguramente te has de acordar de aquel. Déjame ver si tengo la fecha un poco vívida, que fue el 11 de julio de 1991 o 92. 91. 11 de julio de 1991, donde tuvimos la oportunidad, bueno, en mi caso, el primer eclipse que vi en la vida, y fue una cosa espectacular porque fue como al mediodía, te has de acordar, y de repente una penumbra nos abrazó y los gallos, incluso quienes tenían este tipo de animalitos en su casa, bueno, pues estaban quiquiriqueando y todo ello. Esta ocasión, el próximo 8 de abril, es algo similar que vamos a ver, o es igualito lo que vamos a ver, y no en todas las regiones de la República Mexicana, Alejandro. Es correcto. Hay que imaginar que cuando la luna tapa al sol, es una danza cósmica. Entonces está moviéndose la Tierra alrededor del sol, la luna alrededor de la Tierra, y en esa misma danza, pues los eclipses suceden en diferentes lugares. En 1991, en ese eclipse total que tuvimos la fortuna de vivir muchos aquí en la Ciudad de México, pues una de las cosas que fue maravillosa es que la totalidad, esto es todo el tiempo que se oscureció el sol por completo, fue de más de 7 minutos. Es una locura de tiempo, es de los más largos que se pueden esperar. Y en efecto, el próximo lunes 8 de abril va a suceder lo mismo, la luna va a eclipsar al sol y el máximo tiempo es más o menos entre Mazatlán y Torreón y es de 4 minutos y medio. 3 minutos de diferencia es un montón. Sí, claro. Y el eclipse justo va a empezar en el mar, va a entrar por Mazatlán, va a subir hacia Torreón, Durango, y después va a ir justo hacia Estados Unidos. Cada vez va a durar un poco menos mientras va subiendo hacia el norte. Entonces, la probabilidad de verlo en la totalidad, pues implica ir a esa franja de totalidad. Si uno está en Ciudad de México, no hay que esperar ver el total, ahí se ve parcial. Ciudad de México es, si no recuerdo mal, más del 75%, y así en todo el país se puede ver. Sin embargo, la totalidad es una franja muy bien definida que la puede encontrar uno fácilmente en internet y vale totalmente la pena pues sentir el contacto con la naturaleza. Alex, permíteme que te diga, Alex, ¿ya tienes tu boleto para irte a Mazatlán? Cuéntame. Pues mira, sí y no. Estuve dudoso entre Mazatlán y otro lugar que es Gómez Palacios en Durango. Y digo sí y no porque me voy a ir manejando, entonces no hay boleto. Pero me voy a Gómez Palacios, Durango, por la razón de las nubes. Cerca del mar siempre es más común que haya viento fuerte y la humedad es más alta. Entonces, esperemos que el pronóstico no juegue en nuestra contra, pero vamos a estar en uno de los lugares más secos del país, que es entre Torreón y Gómez Palacios, básicamente en el desierto. Oye, pues primeramente desearte un buen viaje y bueno, nada más hay que manejar con mucho cuidado y que sea una aventura maravillosa. Estaba pensando, Alex, esta matemática impresionante de la que hablabas hace un momento, el Sol en medio de la Luna y la Tierra. Es correcto. Cuando la luna se pone regrandota del tamaño del sol, que evidentemente no es del tamaño del sol, obviamente que no, pero la distancia matemática es tal perfecta que pareciera el mismo tamaño. Esta perfección, esta tríada perfecta que es esta postura del sol, la luna y la tierra. Quiero preguntarte, Alex, ¿se puede ver
déjame ir un poco más allá. La verdad es que el universo per se es un cúmulo de preguntas, y ahorita que te tengo aquí, a lo mejor pareciera una pregunta un poco de niños, pero este tipo de fenómenos, estos eclipses, son exclusivos de la Tierra, porque obviamente las distancias, por ejemplo, de Venus al Sol no es la misma que de la Tierra, y los satélites naturales que podría tener Venus o Júpiter o Saturno, no sé, son de diferente tamaño. ¿Estos eventos son exclusivos de la Tierra, o también vemos eclipses de esta magnitud en algunos otros puntos del sistema solar, Alex? Bueno, en efecto, esa, pues yo la llamo coincidencia. Obviamente no es una coincidencia, digamos, matemática, pero sí es una coincidencia física. El Sol es 400 veces más grande en diámetro que nuestra Luna. Y nuestra Luna está 400 veces más cerca. Okay. Entonces, esa diferencia, esa diferencia angular, junto con las distancias, hace que la coincidencia de que nuestra Luna pueda tapar al Sol en su totalidad, pues es asombrosa. Tiene que ver con, con la gravedad. Si el Sol jala a la Luna por fuerza gravitatoria y la Tierra también, pues se acomoda en un lugar adecuado para que esto pueda llegar a suceder. Okay. Esto es que, en efecto, en muchos lugares de nuestro universo, incluso más allá de nuestro sistema solar, este tipo de eclipses suceden. Claro, hay que tener en mente que no en todos se tiene esta congruencia de que esté a una cierta distancia y tenga un tamaño aparente angularmente visto desde la Tierra. Entonces, seguro pasa en el universo muchas veces, pero no en todos lados. También, por ejemplo, se estudian estrellas muy lejanas y se estudia si tienen planetas o no, en función de que si el planeta, cuando pasa alrededor de la estrella orbitando, eclipsa un poco de la luz de la estrella. Entonces está observando la estrella, y cuando hay una variación del brillo de la estrella que es periódico, quiere decir que es un indicador de que hay un planeta orbitándolo, está eclipsando un poquito la estrella, y así es como se han descubierto muchos planetas. Entonces la respuesta simple y llana es: en todo el universo y en todo lugar, a cada rato, suceden los eclipses. Pero a escalas astronómicas, por ejemplo, que sucede un eclipse en el mismo lugar, a la misma hora y en el tiempo, pues pueden pasar años, décadas, miles de años, o puede que nunca se vuelva a repetir. Estamos, Alejandro Farah Simón, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante un evento astronómico que maravilla, un evento astronómico que pone a todos los investigadores atentos. Hay un eclipse por una parte, un eclipse total de sol que va a cruzar una franja bien definida, como ya lo mencionabas. Empieza en el mar, Mazatlán, sube por Durango y va hasta Texas, y está por ahí creo que va a salir. Cabe mencionar que, bueno, pues hoy el estado de Texas ha declarado emergencia emergencia estatal por la cantidad de visitantes que van a llegar allá a Texas, porque se ha dicho que será uno de los lugares más claros y más importantes donde se va a ver, o que va a durar de mayor tiempo. Ahorita te pido tu opinión al respecto, pero vaya, estamos ante, primeramente, este eclipse, y segundo, este visitante que es el cometa El Diablo, le han dicho. E incluso han habido reportajes, imágenes y todo, donde se le ven un par de cuernitos ahí al eclipse. ¿Esos cuernitos qué son, Alejandro? Y bueno, ¿cómo ve la ciencia mexicana a partir de tu visión? ¿Cómo ve esta fusión de estos dos eventos astronómicos? ¿Tenemos antecedente de un fenómeno astronómico tan importante como es un eclipse total de sol con un cometa también de frente? ¿Tenemos el antecedente? ¿Y a ustedes cómo les mueve esto? ¿Cómo se siente la comunidad científica al respecto, Alex? Bueno, es maravilloso tener esta oportunidad,
Y hay que recordar, pongo un poco de contexto. Estos cuerpos, que son los cometas que orbitan al Sol, habitualmente hay dos lugares, pueden estar entre Marte y Júpiter o más allá de Plutón en la nube de Oort, en el cinturón de Kuiper. Son objetos que están orbitando al Sol y que se formaron en la explosión de una estrella, así como la Tierra. Nuestro Sol es de segunda generación. Quiere decir que antes había un Sol por ahí, explotó y formó todo lo demás que vemos. La masa debió ser impresionante. Impresionante. Y justo estos cometas que están orbitando, y es el caso del cometa El Diablo, pues están formados de diferentes elementos. En general es hielo y polvo. Y cuando digo hielo no es solo de agua, puede ser nitrógeno, puede haber muchos componentes. Y justo cuando pasa algo y tienen una órbita diferente al cinturón en el que estaban, tal vez por un choque entre dos, y se orbitan en una dirección hacia el Sol los atrae gravitatoriamente, el viento solar se encarga de golpearlo y de romperlo. Lo va no evaporando, pero sí lo va ionizando, destruyendo y, bueno, calentando. Y justo cuando se logró ver por primera vez a este cometa El Diablo, en efecto, los materiales que tenían, junto con la acción de la masa solar con la que se impactaba, pues hicieron que se reaccionara de tal manera que hizo un destello rojizo y se le veía como una especie incluso de cuernos. Sí. Es muy interesante, no es raro, es común, pero el hecho de tener un eclipse y poder ver este cometa al mismo tiempo, pues sí, es una maravilla, a la cual pues estaremos listos con muchas fotografías y cámaras para pues sí, estudiarlo y revisarlo. También es necesario mencionar que durante los eclipses, una de las cosas que más se estudió y se sigue reiterando es la teoría de la relatividad, porque la teoría de la relatividad nos dice que cuando la luz pasa cerca de un objeto muy masivo, su trayectoria se deforma. Y nuestro objeto masivo, que es el Sol, habitualmente no nos deja ver las estrellas de fondo. Cuando hay un eclipse y nos llega la luz de las estrellas de fondo, uno puede calcular, dada la masa de nuestro Sol, cuánto se desviaría la trayectoria de la luz de una estrella lejana que pasó cerca del Sol. Y así fue como, incluso, bueno, se ha hecho muchas veces en el siglo pasado y se sigue haciendo para verificar y afinar, es como se verificó la teoría de la relatividad. Entonces fue y es un evento que tiene mucho significado físico y de mecánica celeste. Este evento, este eclipse que veremos el día 8 de abril, dará material para investigar, escribir y dejarse llevar por este impresionante halo de obscuridad que veremos en nuestro país, Alejandro. Es correcto. De entrada, siempre se verifica toda la parte de la relatividad. Diferentes grupos hacen esto. También es cierto que estudiar la corona solar cuando hay un eclipse es muy práctico porque puedes entender la dinámica de nuestro Sol. Ya se conoce, ya se estudió, pero cada vez que se estudia se encuentra algo nuevo y eso aporta información y genera conocimiento para seguirlo desarrollando. Y también está muy de moda estudiar el regolito de nuestra luna. Entonces no nada más regolito. No nada más se estudia el Sol, sino se estudia el regolito, que es todo ese polvo que está en la superficie de nuestra luna. Es como una capa de pues unos cuantos centímetros, que es polvo muy fino, que es tan fino que se logra colar en los trajes de los astronautas, y justo cuando la luna está entrando al Sol, pues uno puede ver la interacción de la luna y el Sol y entender ese regolito, que normalmente es difícil verlo porque pues obviamente la luna refleja luz, pero no puedes ver el detalle en la superficie. Y también se estudia y se revisa sobre todo cómo es la geología, o bueno, en este caso no es geología, pero la forma de la luna y de los cráteres a lo largo de esta
carrera a lo largo del Sol, porque uno puede observar pues la superficie de la Luna, cómo está compuesta y cómo está interactuando con el Sol en ese momento. Déjame ser un poco obvio, estimado Alejandro Farah, de 1991 que vimos este eclipse impresionante de sol, total de sol en la Ciudad de México, a hoy 2024, 8 de abril, vaya, voy a obviarlo, la tecnología nos ha ayudado, el avance tecnológico nos ha ayudado a entender de una manera más clara y a mayor profundidad los fenómenos, primeramente per se como fenómeno de estos eclipses, y después tratar de entender todo lo que podría haber detrás de ello, las coronas solares, las erupciones solares, este regolito del que hablas, y cómo entendemos a la Tierra, es decir, cómo es el estudio de, me pregunto, ya vimos una parte del estudio del Sol, ya vimos una parte del estudio de la Luna, me pregunto, ¿también se hacen estudios sobre la Tierra en estos eventos, Alejandro? Bueno, definitivamente hay que imaginar las mareas. Las mareas en el mar pues se dan por la interacción entre fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol, que mueven a la masa de la Tierra y mueven al mar, y entonces se dan las mareas. En efecto, cuando se alinean la Luna y el Sol con la Tierra, pues la interacción dinámica, la fuerza gravitatoria, es mayor en ese sentido, y definitivamente hay una diferencia entre las mareas. Eso causa pues toda una línea de investigación que nos permite entender mejor la dinámica de nuestro planeta. También hay mucha gente que estudia lo que le sucede a las plantas en esos momentos, porque al oscurecerse, al igual que los animales, pues pasan a una conciencia de ya se hizo de noche, me voy a dormir. Sí, claro. Y ese estudio también es social, bueno, naturalmente muy, muy relevante, porque nos da información del comportamiento de la naturaleza. Y por otro lado, todas las ciencias sociales, pues tienen una injerencia tremenda en nuestra sociedad, al ver cómo afecta, porque definitivamente afecta socialmente el paso de un eclipse en una zona, no nada más hoy día, sino en todas las civilizaciones, cómo afecta socialmente a la gente que lo vive, cómo se le graba, cómo logra entenderlo. Y hay que recordar, por decir algunas cosas, antes eran de mal presagio, luego se entendieron por qué pasaban y se volvieron una diversión, luego se volvieron tema de estudio, y nada más por mencionar algo, en los 90s, en el eclipse del 91, no existían las cámaras digitales, no existía el internet como lo conocemos hoy día, y eso pues nos permite estudiar cosas que antes no se conocían. También hoy día hay satélites orbitando la Tierra que crean su propio eclipse para estudiar el Sol. O sea, estos son coronógrafos, tapan el Sol con una máscara y estudian constantemente la corona. Pero eso es visto desde fuera y tiene otro tipo de información. Entonces, ha cambiado muchísimo y definitivamente es un evento que el que lo vive y lo observa, le cambia la vida totalmente. Definitivamente. Oye, Alejandro, hablando de ver el eclipse, de vivir este fenómeno astronómico maravilloso y de la tecnología, bueno, pues habrá transmisiones no solamente de la NASA, me imagino que también la UNAM la UNAM también ha preparado una serie de eventos en Ciudad Universitaria, en Universum, ha invitado a la gente a sumarse a toda esta vorágine informativa sobre este evento, y bueno, pues invitar a la gente primeramente a que se acerque a la Universidad Nacional Autónoma de México para que conozca de primera mano este fenómeno, que esté bien enterado de cómo va a ser, de cómo se va a ver. Obviamente habrá una transmisión por parte de la UNAM en la que, bueno, pues estaremos muy atentos de ver los que no podamos desplazarnos a esta franja donde estará visible la totalidad del eclipse. Bueno, pues entonces ahí están las opciones, y evidentemente pues la opción de la UNAM es pues yo creo que es la mejor,
la más maravillosa y la más completa por la cantidad de científicos extraordinarios que tienen para explicarnos todo este tipo de situaciones. Alejandro, preguntar, y se ha dicho en diferentes ocasiones, pero bueno, para quien todavía tenga un poco de poca lucidez en este aspecto, no ver directamente al eclipse. Te cuento, en la experiencia anterior, en el 91, una vez que fue la totalidad y que se ocultó la corona, podíamos ver el eclipse. Yo lo vi de manera directa. Y sí, no teníamos una cámara digital, pero teníamos una 110, entonces yo tengo hoy como 30,000 fotos. Bueno, no, más bien como 13, 14 fotos que me permitía el rollo fotográfico. Pero vaya, sí. no ver directamente, o sí ver directamente, o en qué momento verlo directamente, con protección, eso en la franja de la sombra, y en el resto del país, que tendremos una visión del 75%, o 75%, ¿cómo ver este eclipse, Alejandro? Bueno, es muy importante esa pregunta y la voy a detallar. En efecto, sin o con eclipse, ver el sol directamente daña permanentemente nuestros ojos. Entonces, la indicación general es nunca ver el sol directamente. Claro, cuando está en el atardecer, en el mar, por ejemplo, lo que sucede es que la luz del sol atraviesa una capa atmosférica mucho mayor. Entonces, cuando está en el cenit, solamente es la capa que está sobre nuestras cabezas. Pero cuando está en el horizonte, la capa es mucho mayor y esa propia atmósfera funciona de filtro natural, entonces le baja el brillo muy fuerte y sobre todo los rayos ultravioleta, que son los que nos dañan prácticamente en segundos. Entonces la indicación es nunca ver al sol directamente. Durante un eclipse es la misma indicación, no se debe ver, aunque sea que sea el 99%, ese 1% de energía que pasa esquivando a la luna, por ejemplo, daña a nuestros ojos. Solamente se puede voltear a ver el eclipse cuando está en la totalidad. Esto es cuando se hace de noche. Y es lógico, porque ahí que sucede, la energía del sol no llega hasta la Tierra. Entonces, no llega a nuestros ojos. Cuando deja de estar en la totalidad, nuevamente no hay que voltear a verlo. Hay varias maneras de verlo. Cuando uno lo quiere ver directamente, necesita usar un filtro bajo la norma específica para ver el sol, que lo puede encontrar uno fácilmente, hay diferentes marcas en internet. Yo siempre recomiendo que compren un filtro de soldador sombra 14. Los venden en las ferreterías. Y corran porque luego se acaban por el eclipse. Se pone frente a los ojos el filtro, viendo hacia abajo, y después volteas a buscar el sol, y lo vas a ver de un color verdoso. Son filtros de densidad, eso quiere decir que es un poco como la atmósfera, que al ir atravesando la luz, este filtro va disminuyendo su intensidad y son 100% seguros. Otra manera de observarlo es indirectamente. Nunca observarlo, por ejemplo, que mucha gente lo hace con una cubeta de agua y que ve el reflejo, porque al final es mucha energía. Lo que tiene que hacer uno para verlo indirectamente es agarrar una hoja de papel, por ejemplo, hacerle un pequeño orificio y proyectas el sol hacia el piso y se ve claramente el eclipse. Es maravilloso. A mí lo que más me ha encantado en los eclipses es pararme abajo de un árbol, porque como hay muchos de estos hoyitos a través de las hojas, pues vive cientos de eclipses. Otra opción es agarrar un colador de estos de comida y ponerlo en el camino de la luz del sol, y en el piso se proyectan en cada hoyito un eclipse y se ve también maravilloso. Si uno quiere verlo también con telescopio o binoculares, es posible, pero la recomendación es usar el filtro adecuado. Si uno no tiene el filtro adecuado y la seguridad de que está funcionando bien todo, porque puede estar caduco o roto, se asoma por el ocular del telescopio o de los binoculares e inmediatamente se quemó la retina. Es terrible, es como si tuvieras una lupa enorme apuntando a tu ojo. Uf. Entonces, ahí acérquense a los expertos para que tengan la mejor asesoría y no vaya a ser un problema que pues en el futuro ya sus ojos, que es una de las cosas más preciadas que tenemos en nuestro cuerpo,
pues se dañe. Y también es necesario mencionar que, recomendación general, usen protector solar para verlo, porque también la piel se lastima mucho con los rayos ultravioleta y puede generar en el futuro problemas de enfermedades cancerígenas. Entonces hay que protegerse del sol de cualquier manera. Alejandro, antes de agradecerte este generoso tiempo que nos brindas, preguntarte, pues el año pasado vimos un eclipse también total de sol, bueno, o parcial de sol, no recuerdo cómo fue. ¿Perdón? Anular de sol. Exactamente, en este 2024 vemos el eclipse total de sol y de hoy volteamos la cara a 1991 y han pasado pues 33 años. ¿Cuándo volveremos a ver otro eclipse total de sol, Alejandro? Bueno, es una excelente pregunta y mira, yo tengo muchos amigos, yo no me incluyo desafortunadamente porque los recursos económicos no me dan, pero eclipses totales de sol pasan al menos 2 cada año. Wow. Aquí la cosa es que no pasan por el mismo lugar. No caen en el mismo lugar, claro. La franja es diferente, muy diferente. La mayoría caen en el océano. Hay que recordar que nuestra superficie aquí en el planeta, por la mayor parte es oceánica. Entonces la mayoría pasan en el océano. La gente que tiene los recursos y se dedica a eso, los caza. Entonces va que a Rusia, que a la India, y está siguiendo estos eclipses. ¿Cuándo se va a volver a ver un eclipse de sol como el que pasó aquí en el 91? En siglos. Uf. Y en Torreón también. A veces sucede que pasa muy cerca uno de otro, pero uno no es total y el otro es anular, como pasó. Okay. O es parcial, porque tiene que ser una coincidencia o un movimiento muy particular para que se repita todo esto. Entonces, la respuesta a tu pregunta es en mucho tiempo, y definitivamente el que quiera ver más de un eclipse total en su vida lo puede hacer relativamente fácil yendo a cazarlos. Les voy a recomendar un sitio de internet que se llama Stellarium, con S al principio, Stellarium Web, donde uno puede poner al sol, bueno, uno ve las estrellas y todo el firmamento, es el que usamos mucho en el Instituto de Astronomía para ver cómo está el cielo, las estrellas, los objetos celestes, y uno puede ir variando las fechas e ir buscando la información justo de eclipses, de dónde se ven los cometas, los planetas, y es maravilloso todas esas herramientas que uno ya las puede cargar literalmente en la bolsa de su pantalón con internet. Funciona muy bien y ahí uno puede ponerse a calcular cuándo va a ser el próximo eclipse, no en México, en cualquier parte del mundo. Bueno, pues mi queridísimo Alejandro Farah Simón, agradecerte tu generosidad, tu conocimiento, que podamos platicar con la audiencia de sectorfm.com sobre este tema que causa maravillas, que como bien dices tú, en algún momento era de mal augurio, mal presagio. Hoy está comprobadísimo que un eclipse de sol es todo menos un mal presagio, es simplemente un espectáculo hermoso que tenemos y que aparte es gratis y tenemos pocas posibilidades de ver, porque todo el dinero del mundo no se compara con la belleza que nos viene de fuera, y solamente levantar la vista protegida, pues eso no tiene precio, Alex. Totalmente de acuerdo, yo siempre lo digo, cuando uno ve Saturno, Júpiter o un eclipse por primera vez, literalmente te tuerce el cerebro y te cambia la vida. Definitivamente. Pues Alex, agradecerte infinitamente. Gracias mil por estar acá. Ojalá que nos permitas más adelante seguir platicando de estos y más temas, que bueno, pues temas hay un montón de temas, y bueno, pues la invitación siempre estará abierta para ti, para toda la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha abierto la puerta para poder platicar con científicos como tú, como doctores en astrofísica como tú, con investigadores como tú, que la verdad es que se rifan, super rifan
rifan en conocimiento y aparte, bueno, pues lo comparten a través de estos medios que se crean para toda la audiencia. Muchas gracias, Alex, que pases una noche espectacular y que tengas un extraordinario viaje a Durango. Ya nos estarás platicando, te seguimos en Instagram y bueno, pues ahí el año pasado estábamos viendo cómo, no sé si fuiste tú en concreto, que pusiste tu coladera de alimento y estabas viendo como mil eclipses. Entonces ahí te seguimos. ¿Dónde podemos seguirte, nuestra audiencia? ¿Dónde puede seguirte, Alex? Lo más fácil es Facebook, que la tengo vinculada a mis otras cuentas, como Alejandro Fara. Ahí me van a ver con un robot en la portada. Por favor, síganme y ahí con mucho gusto pues compartiré todas las fotografías que iremos tomando del eclipse y les iré contando cómo va la aventura de observar este eclipse maravilloso en Durango. Pues muy emocionados, Alex, agradecerte infinitamente, bonita noche, bonito viaje, extraordinario eclipse y nos veremos en otra ocasión. Gracias mil, Alex. Gracias a ustedes, un abrazo, Gerardo, un abrazo a todos. Hasta pronto, Alejandro Fará Simón. Él es investigador de la UNAM, doctor en astrofísica. Agradecerle infinitamente. Nosotros aquí en Sector FM, no se vayan, seguimos con más. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde, con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com.